Buenos días, saludos, espero se encuentren bien. Antes de iniciar nuestro siguiente tema, debo recordarles que deben seguir cada una de las instrucciones que se le anexan a las actividades que son asignadas para que las mismas puedan ser evaluadas de manera correspondiente y no tener ningún inconveniente. Ahora sí, para dar inicio a nuestro tercer tema, el cual está titulado El Congreso de 1811, se puede decir que este Congreso Nacional de Venezuela se instaló el 2 de marzo de este mismo año, o sea, en 1811, siendo el Congreso más antiguo de América Latina y el segundo de toda América. Este Congreso sustituyó en el poder a la Junta Suprema de Caracas y fue convocado para decidir la mejor clase de gobierno para Venezuela mientras durara el cautiverio del rey Fernando VII en manos de Napoleón Bonaparte. Fue liderado por Cristóbal Mendoza, Juan de Escalona y Baltasar Padrón. La actuación del Congreso en aquel periodo de poco más de un año fue de gran trascendencia en nuestra historia, porque surgieron dos acontecimientos. El primero de ellos fue la declaración de la independencia el 5 de julio de ese año, y el segundo fue la elaboración de la primera constitución sancionada el 21 de diciembre del mismo año, o sea, de 1811. Para el momento de la declaración de la independencia, la discusión de esta materia se inició el 3 de julio, o sea que la independencia no se declaró directamente el mismo día que se celebra actualmente, sino que se inició su discusión el 3 de julio. Y en donde en ella se notó la falta de unanimidad por parte de los diputados, o sea que no estaban todos de acuerdo para la declaración de esta independencia, muchos de los cuales vacilaban o creían inconveniente la declaración inmediata. En la sesión del 5 de julio de 1811 se procedió a la votación. La independencia de Venezuela fue el proceso jurídico-político desarrollado entre 1810 y 1830, con el fin de romper los lazos que existían entre la Capitanía General de Venezuela y el Imperio Español. También implicó el reemplazo de la monarquía absoluta por la república como forma de gobierno en Venezuela. Aquel acto solemne del Congreso de 1811 marca el fin del colonial y el comienzo de nuestra historia nacional independiente. En la actualidad se conmemora en nuestro país este día que nos recuerda el hecho de ser un país independiente. Para el momento de la declaración de la independencia, la discusión de esta materia se inició el 3 de julio, o sea que la independencia no se declaró directamente el mismo día que se celebra actualmente, sino que se inició su discusión el 3 de julio. Y en donde en ella se notó la falta de unanimidad por parte de los diputados, o sea que no estaban todos de acuerdo para la declaración de esta independencia, muchos de los cuales vacilaban o creían inconveniente la declaración inmediata. En la sesión del 5 de julio de 1811 se procedió a la votación. La independencia de Venezuela fue el proceso jurídico-político desarrollado entre 1810 y 1830, con el fin de romper los lazos que existían entre la Capitanía General de Venezuela y el Imperio Español. También implicó el reemplazo de la monarquía absoluta por la república como forma de gobierno en Venezuela. Aquel acto solemne del Congreso de 1811 marca el fin del colonial y el comienzo de nuestra historia nacional independiente. En la actualidad se conmemora en nuestro país este día que nos recuerda el hecho de ser un país independiente. De igual manera, se crea ese mismo año la Constitución de dicha fecha, como anteriormente se les había mencionado, en la cual se nota la influencia de la Constitución norteamericana y de ciertos principios políticos y filosóficos de la Revolución Francesa. La Constitución norteamericana se imitó y en muchos aspectos simplemente se tradujeron los textos, o sea que solamente se copió tal cual como estaba. En su mayoría las constituciones son las mismas debido a que solo sufren cambios o modificaciones menores
sobre todo durante el gobierno dictatorial del general Juan Vicente Gómez en el año o en el periodo 1909 hasta la actual 1999. Esta Constitución establece aspectos importantes como lo es adoptar como régimen político el sistema federal, establecer como religión la católica y divide el poder público en tres ramas: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, entre otros aspectos que se pueden resaltar en esta Constitución. De igual manera, fue creada la Primera República, la cual tiene sus inicios el 19 de abril de 1810, cuando una Junta Suprema declarada en Caracas destituye al capitán general de ese entonces, Vicente Parán, e instala un congreso, así como declara la independencia del país el 5 de julio de 1811. Al territorio se le denominó Estados Unidos de Venezuela o Provincias Unidas de Venezuela, que fueron los primeros nombres que se le dio al país antes de declararse como República de Venezuela. Esta Primera República presenta varias situaciones, dentro de ellas la política, económica y militar, donde en la política es cuando la Junta Suprema asumió el gobierno de la Capitanía General a raíz del 19 de abril. El territorio quedó dividido en dos sectores. Y en la económica y militar, el bloqueo de las costas trajo consigo la paralización del comercio exterior, donde se presentó la crisis debido a la falta de dinero circulante, o sea, no había dinero donde se podría adquirir bienes, que dejó al gobierno sin recursos. Desde ese momento, o desde que fue declarada la independencia en Venezuela el 5 de julio, actualmente se celebra ese día como conmemoración de nuestra independencia y como conmemoración de país libre y soberano.